Vamos a orar para presentar la reunión del Señor, para presentar la palabra de Dios. Señor, queremos darte las gracias en este día por poder estar aquí congregados, Señor, por haber podido alabarte y adorarte, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Y queremos, Señor, suplicarte en esta mañana que tú puedas hablarnos, que tú prepares la tierra de nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que tú tomes control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor, para que a través de mí se nos salga tu palabra que es viva y eficaz. Y te pido, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Desarraiga todos los espinos que quieren ahogar tu palabra y quita todas las piedras que el enemigo ha puesto, Señor, en nuestros corazones, para tratar de evitar que tu semilla pueda crecer, fortalecerse y traer fruto. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y que nos hables, Padre, que nos des oído atento a tu voz para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la expansión de la iglesia. Porque la iglesia en los primeros siglos sufrió una asombrosa expansión. En el Nuevo Testamento queda registrada la expansión debida al ministerio del apóstol Pablo. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente el apóstol Pablo se encargó de extender y expandir la iglesia. Así que todo lo que podamos ver hoy, centrado en los primeros años de vida de la iglesia, debemos de poder multiplicarlo por 100 o por 1000, dado que cada apóstol fue un instrumento en las manos de Dios para expandir la iglesia en una dirección diferente. Pero no solamente los apóstoles fueron instrumentos usados por Dios para expandir la iglesia, sino que como veremos, cada cristiano fue un instrumento en las manos de Dios para expandir la iglesia. Por eso el crecimiento y la expansión de la iglesia fue verdaderamente asombrosa. Vamos a ver cómo al principio de la iglesia, voluntariamente o de manera forzada por las circunstancias, la iglesia tuvo que seguir el diseño original de Dios para la extensión de la iglesia dado por Jesús a los cristianos que estuvieron presentes en el momento de su ascensión. Y quiero recalcar que estas palabras de Jesús no fueron dirigidas solamente a los apóstoles, sino a todos los discípulos que estaban presentes en el lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Este diseño viene relatado, como vimos también en el último mensaje, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Lucas dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que nos situemos, por si en la mente no sabéis dónde están estos lugares. Jerusalén, la capital de Israel, estaba dentro de la provincia de Judea. Samaria era la provincia al norte de la provincia de Judea, y hasta lo último de la tierra, pues todos somos conscientes de lo que significa. Si nos fijamos, la extensión de la iglesia tenía que seguir un patrón en círculos concéntricos, como cuando producimos una perturbación en un medio líquido, que se producen ondas circulares que se van alejando del foco emisor. Pero al igual que no se produce una única onda que se aleja del foco, sino que si el foco emisor no desaparece, antes de que la primera onda pueda alcanzar el punto más lejano, se produce otra onda, se produce otra y otra y otra, de manera que cuando la primera onda llega al punto más lejano, tenemos todo el medio líquido lleno de ondas paralelas a distintas distancias del centro emisor. Pues así fue al principio y así debería de ser hoy en día,
si cada cristiano desea vivir obedeciendo a Jesús. Aunque he dicho que así fue al principio, realmente a los primeros discípulos les costó un tiempo entender que la primera onda debía de salir de su círculo más cercano y comenzar su andadura alejándose de Jerusalén, por lo que permanecieron en Jerusalén hasta que Jesús tuvo que permitir una ola de persecución contra los cristianos, producida por un joven fariseo llamado Saulo, que lleno de celo por Dios y por el cumplimiento de la ley, desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, hasta asolarla. Este joven fariseo, tan celoso del cumplimiento de la ley, no podía ni imaginar que un día él llegaría a convertirse en el gran apóstol Pablo, el mayor defensor de la salvación por gracia y no por el cumplimiento de la ley. Dios permitió, respaldando a los cristianos con muchas señales, prodigios y maravillas, que la iglesia de Jerusalén creciera a un ritmo vertiginoso. Daros cuenta que en la primera predicación de Pedro, Lucas dice que se convirtieron 3,000 personas. Pero teniendo en cuenta que en aquella época solo se contaban a los hombres, si tomamos en cuenta las mujeres, las posibles mujeres presentes, probablemente por la predicación de Pedro se convirtieron alrededor de 6,000 personas. ¿Podéis imaginaros algo así? Yo la verdad es que no. Soy incapaz de pensar en un crecimiento tan rápido y pasar en un solo día de alrededor de 240 personas a alrededor de 6,000 personas. Pero si nos limitamos a los números dados por Lucas, no por eso deja de ser asombroso el crecimiento de la iglesia, porque según los números que da Lucas, la iglesia pasó de 120 personas a alrededor de 3,000 personas en un solo día. Si esto pasara hoy en día, ¿dónde meteríamos a tantas personas? Pero la logística de aquel tiempo no fue un problema, porque nadie pretendía ser el líder de la iglesia y tener a todas las personas bajo sus alas. En este tiempo todavía estaban muy frescas y muy recientes las enseñanzas de Jesús, que Jesús le había dicho a Pedro y que todos habían escuchado de: yo edificaré mi iglesia. La iglesia no era de Pedro, la iglesia no era de Juan ni de Santiago, aunque ellos fueron considerados columnas de la iglesia de Jerusalén. La iglesia era de Jesús, y Jesús era quien estaba edificando su iglesia. Así que, ¿dónde y cómo se reunían? No está muy claro, aunque hay algunas pistas de cómo y dónde se reunían. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y quiero recordar, porque siempre es bueno tenerlo presente, que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, que no solamente era médico, sino que además era un historiador y que da muchos detalles de todos los acontecimientos para que podamos situarlo en el tiempo y para que podamos entender lo que ocurría en aquel tiempo. Y Lucas dice en Hechos capítulo 5 versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Quiero enfatizar: todos los días en el templo y por las casas, no o por las casas. Es decir, iban al templo y luego además se reunían por las casas. Y no un día a la semana, todos los días de la semana. Estos primeros cristianos, todos en los primeros meses, quizás años de vida de la iglesia, todos los primeros cristianos
eran judíos. Y como judíos, iban al templo a orar, a cumplir los, entre comillas, rituales o ritos del judaísmo, que no eran malos ni son malos, ¿vale? Porque los estableció Dios, fue Dios quien los dio a su pueblo. Así que como cristianos ellos podían seguir practicando el judaísmo, porque no hay contradicción entre el judaísmo y el cristianismo, solamente hay una complementación. El cristianismo complementa el judaísmo, porque hay una mayor revelación de Dios, dado que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la revelación máxima del Padre. Así que los cristianos iban al templo a orar, pero luego se reunían también por las casas. Y este es uno de los secretos para poder absorber un crecimiento tan brutal, tan asombroso y vertiginoso. La iglesia se reunía por las casas. Cuando estos cristianos decían, me voy a la iglesia, no se referían a un lugar concreto, hecho y preparado como lugar de culto. Cuando ellos decían, me voy a la iglesia, decían, me voy a la iglesia, decían, me voy a la casa de María, a la casa de Marcos, a la casa de Juan, o a la casa de Antonio, o de César, o de Esther, donde estaba la iglesia reunida. Seguramente no estaba toda la iglesia reunida en una misma casa, porque por muy grande que fuera una casa, no cabrían 3,000 personas. Probablemente había por toda la ciudad una red de casas iglesia en la que a cualquier hora del día la iglesia o parte de ella estaba reunida bajo la supervisión de uno o varios ancianos que a su vez estaban bajo la supervisión de un equipo pastoral que estaba bajo la supervisión de un pastor, y los diferentes pastores de las diferentes zonas de la ciudad estaban bajo la supervisión de los apóstoles. Los cristianos probablemente se congregaban en la casa más cercana a su domicilio o al lugar en el que se encontraban en el momento que tuvieran tiempo para congregarse. Porque muchas veces pensamos, no, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero sabéis, en esta época trabajaban más que nosotros hoy en día. Nosotros tenemos nuestro horario laboral, nuestras horas de descanso, pero en este tiempo muchos de ellos eran esclavos que trabajaban de sol a sol bajo las órdenes de sus amos. Así que cuando tenían cualquier oportunidad, cualquier tiempo libre, cualquier momento en el que se podían escapar, se iban rápidamente a la casa más cercana donde sabían que estaban hermanos congregados, porque todavía les resonaba con fuerza las palabras de Jesús, que dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y quiero que nos preguntemos, ¿puede haber algo mejor, más importante o más urgente que estar reunido con Jesús? La presencia de Jesús no era una simple teoría en sus vidas, era una realidad que anhelaban. Anhelaban la presencia del Maestro. La presencia del Maestro era lo más importante y su máxima prioridad para los cristianos. Por eso Lucas dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces nos preguntamos por qué la iglesia creció y se expandió de una manera tan asombrosa durante los primeros siglos de su historia. Y ahora que tenemos muchos más medios, no crece y no se expande de esa manera. La respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio como si estaban ellos dispuestos de pagar el precio, de sacrificar todas nuestras prioridades y convertir la presencia de Jesús y la comunión con los hermanos en nuestra prioridad, por encima de, por ejemplo, nuestro cónyuge y nuestros hijos?
Porque esto es lo que ocurrió durante los primeros años de vida de la iglesia. Vamos a ver un solo ejemplo. Para no alargar, he tomado un solo ejemplo para confirmar que lo que hemos visto en Hechos 5, de que la prioridad para los cristianos era estar reunidos con los hermanos en la fe todos los días y a cualquier hora del día, por encima incluso de su familia. Quiero que veamos un ejemplo muy significativo. Es el ejemplo, bueno, antes de deciros el ejemplo, vamos a ponernos en situación. Herodes, el rey Herodes, un día, para ganarse el favor de los fariseos y de toda la alta sociedad judía, prende a Jacobo, al apóstol Santiago, que era considerado una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Lo detiene y lo mata. Y como vio que los dirigentes judíos le había gustado lo que había hecho, entonces decidió prender a otra de las columnas de la iglesia y mandó encarcelar a Pedro. Herodes lo manda encarcelar para al día siguiente ejecutarlo. Pero durante la noche Dios manda un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Pedro, a pesar de estar encadenado a 2 soldados y a pesar de saber lo que había pasado con Jacobo, como la paz de Dios llenaba su corazón, dormía plácidamente. Esto nos indica que ya debía de ser bastante tarde, porque además de dormir encadenado a 2 soldados, cosa que dificulta bastante el poder moverte y encontrar una posición para dormirte, no tenían camas, dormían en el suelo, sobre la roca fría y húmeda. Así que, para poder dormirse, aparte de la paz de Dios en su corazón, el cansancio tenía que hacer mella en él. Así que cuando él estaba dormido es porque ya era bien tarde en la noche. Y Dios le envía un ángel. Cuando llega el ángel, las cadenas se sueltan, los cercos se abren. El ángel le dice: Pedro, levántate, ciñe tus lomos que nos vamos. Pedro creía que estaba viendo una visión o que estaba durmiendo, y atraviesa una puerta, atraviesa otra puerta, y atraviesa la tercera puerta de la cárcel, y de pronto se ve libre en medio de la calle. Ya no ve al ángel, pero ve que está verdaderamente libre. ¿Y qué hace Pedro cuando se da cuenta de que está libre? Y os recuerdo que Pedro era un hombre casado, que probablemente tenía hijos. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando se da cuenta que está libre? Sabiendo que Herodes pensaba ejecutarlo al día siguiente. Vamos a pararnos a pensar por un momento qué hubiéramos hecho nosotros en la situación de Pedro. Yo sinceramente creo que lo primero que yo hubiera hecho es irme a mi casa, a decirle a mi mujer y a mis hijos el milagro que Dios había hecho, para que ellos estuvieran tranquilos. Porque la esposa de Pedro no era una super espiritual, de hecho no se le nombra en toda la Biblia, solo se sabe que Pedro estaba casado y que tenía suegra. Porque a la suegra sí se le nombra, es porque estaba enferma. Un día en los que Jesús estaba por ahí, la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús fue a sanarla. Por eso dicen que Pedro negó a Jesús, pero bueno, estas son cosas de las habladurías. Pero el caso es que Pedro estaba casado. Yo ya os digo, me pongo los zapatos de Pedro y sé que mi mujer y mis hijos estarían muy preocupados por mí, así que yo me iría corriendo a mi casa a decirle a mi mujer y a mis hijos que estuvieran tranquilos, que Dios había hecho un milagro. Pero sin embargo, esto no es lo que hace Pedro, porque la prioridad de Pedro no era su familia. Vamos a ver lo que hizo Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 12,
versículos 11 y 12. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Daros cuenta que no dice toda la iglesia, porque evidentemente los cristianos también tienen que dormir. Probablemente ni siquiera estaba el pastor, porque Pedro luego les dice que se va y que se lo hagan saber a Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, no el que Herodes había matado. Es Santiago, el hermano de Jesús, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro le dice que se lo digan a Santiago, luego Santiago no estaba presente. Pero daros cuenta, lo primero que hace Pedro, antes de ir a su casa, es ir donde estaba la iglesia, o parte de la iglesia, reunidos orando. En todo momento, en casi cualquier lugar de la ciudad, habían casas en las que los cristianos estaban reunidos, o parte de la iglesia estaba reunida, orando, recibiendo enseñanza, o simplemente manteniendo comunión los unos con los otros. La vida de la iglesia no consistía en verse una o dos veces a la semana en reuniones formales. Todos los días y a todas horas había casas, iglesias, reunidas para orar, para enseñar o para simplemente tener comunión. Y de esta manera la presencia de Jesús era tan palpable, tan notoria y tan real, que con mucha frecuencia ocurrían señales, prodigios y maravillas entre los cristianos. Porque los cristianos vivían en la dimensión de lo sobrenatural, ya que vivían permanentemente en la presencia de Jesús, que es sobrenatural. Así que Jesús podía añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y quiero recalcar que Jesús añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Y si Jesús podía añadir cada día a personas a la iglesia, era porque la iglesia estaba reunida en algún lugar de la ciudad cada día. No pasaba ni un solo día en el que no hubiera hermanos reunidos, ya fuera orando, ya fuera enseñando, ya fuera partiendo el pan, o simplemente teniendo comunión los unos con los otros. ¡Qué vida de iglesia tan diferente a la que tenemos hoy en día! Hasta ahora hemos visto la expansión tan asombrosa que tuvo la iglesia, que en un día pasó de tener alrededor de 120 miembros en el peor de los casos a tener unos 3,000. Pero esto no fue un caso aislado que ocurrió un día y ya está. Como solían hacer, Pedro y Juan fueron al templo a orar y allí se encontraron con un cojo de nacimiento. No es que había tenido un accidente y se había quedado cojo, ni había tenido una enfermedad y se había quedado cojo. Era un hombre cojo de nacimiento. Y en este momento nos dice Lucas que este hombre tenía alrededor de 40 años y que era llevado todos los días a la puerta del templo para pedir limosna. ¿Por qué son tan importantes estos datos que da Lucas? Porque quiere decir que Jesús durante su vida en la tierra tuvo que verlo. Porque todos los días era llevado al templo y Jesús estuvo varias veces en el templo. Así que Jesús tuvo que verlo. Sin embargo, Jesús no lo sanó. Así que cuando ores, aunque no veas la respuesta, sigue orando, porque en el tiempo de Dios, Dios dará respuesta. Pero volviendo a este cojo, a este hombre cojo,
A pesar de que este hombre no tuviera más fe que la fe que cualquier mendigo puede tener en recibir algo de algún transeúnte, y más que, como os digo, él tuvo que haber oído de Jesús, e incluso es probable que en alguna ocasión él viera a Jesús, sin haber recibido ningún milagro de Jesús. Por lo que supongo que en este momento este hombre no esperaría nada especial de Pedro y de Juan, más que unas pocas monedas. Sin embargo, Pedro y Juan fijaron sus ojos en él, y Dios hizo el tremendo y asombroso milagro de sanarlo. A pesar de que era un hombre de alrededor de 40 años y que era cojo de nacimiento. Este hombre nunca había andado. ¿Os podéis imaginar la situación? Un hombre que en la vida ha andado. Dios hace un milagro y lo sana. Pero es que Dios hace un doble milagro. El primero, sanarlo. Y el segundo, hacer que recién sanado pudiera andar y saltar. Porque muchas veces te tienen que hacer una operación en el pie y tienes que volver a aprender a andar. Hoy estás mucho tiempo en la cama porque tienes alguna enfermedad, los músculos se van atrofiando un poco y tienes que volver a que te enseñen a andar. Yo recuerdo que a Luchi, una de sus largas estancias en el hospital, luego la llevaron al hospital de Rosel para hacer rehabilitación para que pudiera volver a andar. Sin embargo, este hombre que no había andado jamás en la vida, que había nacido cojo, Dios hace el milagro de sanarlo, se le afirman los pies y los tobillos y comenzó inmediatamente a andar y a saltar sin problemas. Al ver semejante milagro, la gente se agolpa alrededor de Juan y de Pedro. Y como no podía ser de otra manera, Pedro, un hombre sin cultura, volvió a predicar. ¿Y qué ocurrió como consecuencia de la predicación de Pedro? Podemos verlo en Hechos capítulo 4 y versículo 4. En Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres, aquí especifica de los hombres, no de las personas, el número de los hombres era como 5,000. Volvamos a analizar los datos. Lucas dice el número de los hombres era como 5,000, por lo que el número total rondaría los 10,000. No sabemos si Lucas se refiere a que el número total de hombres de la iglesia llegaron a ser 5,000 por el milagro del cojo, o si por el contrario se convirtieron 5,000 hombres más, que sumados a los 3,000 de la primera predicación llegaron a ser 8,000 hombres en la iglesia. Pero asumiendo la cifra más baja, en poco tiempo, no sabemos cuánto, pero por los datos podemos pensar que en menos de un año la iglesia pasó de tener 120 hombres a tener 5,000 hombres, es decir, aproximadamente 10,000 personas. ¿No es este un crecimiento verdaderamente asombroso? Pero había un problema. Estos cristianos pensaban que la fe en Jesucristo estaba destinada solo para los judíos, por lo que todavía no estaban cumpliendo el mandato de Jesús de expandirse como las ondas concéntricas en un líquido. ¿Te das cuenta? Que solo habían predicado a los judíos y ya eran más de 10,000 personas. Así que, como no estaban cumpliendo el mandato, Jesús comenzó a darles señales de que su propósito era alcanzar a todos los pueblos, lenguas y naciones, haciendo que un gentil, un centurión romano llamado Cornelio, se convirtiera junto con toda su familia gentil.
Pero aún así los primeros cristianos no captaron el mensaje. Así que Dios usó un medio mucho más contundente, porque usó la persecución. Esteban, uno de los 6 diáconos elegidos para servir las mesas en la iglesia de Jerusalén, fue usado por Dios para predicar. Y Dios lo respaldaba permitiendo que Esteban hiciera grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que, ¿qué hicieron los dirigentes? Lo detuvieron y lo condenaron a muerte. Y mientras lo apedreaban, los verdugos pusieron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, que observaba la escena con gran satisfacción y agrado. Por lo que después de la muerte de Esteban, él asumió la responsabilidad de perseguir a todos los que tenían la misma fe que Esteban. En Hechos capítulo 8, versículo 1, Lucas cuenta que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Si leéis el versículo 3, os daréis cuenta de que el responsable de la persecución fue este joven llamado Saulo. Pero el caso es que como consecuencia de la persecución, la iglesia comenzó a seguir el patrón de expansión que les había dado Jesús. Y aunque el testimonio siguió en Jerusalén por medio de los apóstoles, el evangelio comenzó a ser predicado por toda Judea y por Samaria, porque no eran solo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros los que deben de predicar y extender el mensaje del evangelio, como veremos más adelante. Es la responsabilidad de todo cristiano anunciar el mensaje del evangelio con nuestras palabras y con nuestro ejemplo de vida. El caso es que el evangelio llegó también a Samaria por medio de otro de los 6 diáconos elegidos por la iglesia de Jerusalén para servir las mesas. Me estoy refiriendo a Felipe, que posteriormente fue conocido como el evangelista Felipe, pero él había comenzado sirviendo las mesas en la iglesia de Jerusalén. Y es que si somos fieles en lo poco, Dios nos pone sobre lo mucho, pero tenemos que ser fieles en lo poco. Cuando hablé del nacimiento de la iglesia, ya vimos el caso de Samaria, de cómo Dios respaldó a Felipe por medio de señales, prodigios y maravillas, para que la iglesia se expandiera con poder, con fuerza y con rapidez por toda la provincia de Samaria. Por lo que la expansión de la iglesia ya había alcanzado la tercera fase del patrón establecido por Jesús en Hechos 1:8, donde Jesús había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aunque normalmente nos referimos a Pablo para enseñar acerca de la expansión de la iglesia por el mundo, fue realmente durante este avivamiento de Samaria que la iglesia comenzó su expansión por el mundo. Porque Dios usó a Felipe, un simple diácono de Jerusalén, aunque ya digo que llegó a ser conocido como evangelista, pero Dios se usó de Felipe, no de un apóstol, se usó de Felipe para comenzar la expansión de la iglesia por el mundo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues en medio del avivamiento que había en Samaria, coge a Felipe y el Espíritu se lo lleva al desierto. Probablemente Felipe diría: bueno, ¿qué hago yo aquí en medio del desierto, habiendo el avivamiento que hay en Samaria? Y pues se quedó esperando a ver qué es lo que pasaba, y vio que se acercaba un carro. Y él pues se acerca al carro y ve a un etíope, un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Ve que tiene el libro del profeta Isaías abierto y que estaba leyendo en la zona donde actualmente nuestras divisiones informan el capítulo 53, que dice:
que Él molido fue por nuestros pecados. Y Felipe le pregunta, ¿entienden lo que lees? Y este etíope le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe se sube al carro, le predica el evangelio, el etíope se convierte. Llegan a un lugar donde había agua, bajan del carro, Felipe bautiza al etíope y el Espíritu se lleva a Felipe y el etíope sigue el camino. Y este etíope, cuando llegó a su tierra, aunque no lo cuenta la Biblia, porque la Biblia se centra en la expansión de la iglesia por el Imperio Romano, pero este hombre comenzó o siguió el patrón establecido por Jesús en Hechos 1:8 y comenzó a predicar en su tierra, en su Jerusalén. Y a partir de su Jerusalén, o la ciudad donde vivía, la iglesia se fue expandiendo también por África. Y los restos, se piensa que los restos de esa predicación siguen hoy en día con lo que se conoce como la iglesia copta, que hoy en día tiene muchas desviaciones en algunas cosas, porque después de tantos siglos es bastante normal. Y después de todo lo que le ocurrió a la iglesia cristiana en la Edad Media, de cómo se desvió de las bases del cristianismo. Pero es un hecho de que este hombre predicó el evangelio en la ciudad. No se conformó con decir, ay, me he convertido a Cristo, qué feliz soy. Él llegó a su tierra y en su pueblo, en su ciudad donde vivía, él comenzó a predicar el evangelio y comenzaron oleadas de conversiones y se fue expandiendo por África el evangelio. Pero para no seguir hablando de lo que dice la tradición, vamos a centrarnos en lo que sí tenemos la certeza, que es lo que dice la Biblia y que viene relatado por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. En Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, es decir, después de la muerte de Esteban, realmente estaría mejor dicho con motivo de Saulo, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ya vemos que todavía seguían teniendo ¿cómo se llama esto? Tenían prejuicios, porque creían que la fe cristiana era solo para los judíos. Pero entre ellos había otros que ya no tenían esos prejuicios. Y dice, pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles. Ahí el pueblo judío llamaba o judío, o eras judío o eras griego. Todos los pueblos que no fueran judíos eran englobados dentro del genérico griego. Entonces, cuando dice que hablaron también a los griegos, se refiere a todos los pobladores que no eran judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cómo van a creer y se van a convertir la gente si nosotros no predicamos? Estas personas, es que yo me pongo en la piel de ellos y yo creo que yo hubiera salido de Jerusalén, porque todos estos salieron por la persecución desatada a raíz de la muerte de Esteban. Es decir, eres perseguido por tu fe en Jerusalén y te vas a otra ciudad y te pones a predicar tu fe. Yo me hubiera quedado tranquilito en mi casa diciendo, bueno, vamos a ver que se calme la persecución, y cuando ya se calme la persecución, entonces predicaré. Pero estos hombres tenían clara cuál era la prioridad. Era predicar el evangelio. En Jerusalén, en la que vivían en ese momento, usando el término Jerusalén como no solo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros cumplían con la gran comisión de predicar el evangelio. Porque a pesar de los prejuicios que muchos tenían, empezaron a predicar, unos con sus prejuicios predicaban a los judíos y otros que ya no tenían prejuicios predicaban a los demás.
El caso es que por la predicación de todos estos cristianos, simples miembros de la iglesia, por la predicación de estos cristianos, se convertía en gran número. Yo quiero que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo por la expansión de la iglesia? ¿Estoy convirtiendo mi casa, mi pueblo o mi ciudad en mi Jerusalén? ¿Estoy convirtiendo mi casa, mi pueblo o mi ciudad en ese foco emisor del Evangelio para que la iglesia pueda expandirse? No pienses que no estás preparado, porque ese pensamiento es la mejor arma del diablo para alejarte del cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Créeme que entre los primeros discípulos abundaban más las personas sin cultura y sin preparación que la gente como Pablo, que estaba altamente cualificado. Por eso el apóstol Pablo les dice a los cristianos de la ciudad de Corinto: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero para terminar, quiero resaltar que si no importa la preparación o la cultura que tengamos para ser partícipes de la expansión de la iglesia, es porque la expansión de la iglesia seguía un patrón asombroso y sobrenatural que no tiene nada que ver con la cultura o con la preparación intelectual. Por eso el apóstol Pablo, una de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos, le escribe a los cristianos de Corinto y les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, la cual digo yo entre paréntesis, tenía suficiente, tenía a raudales, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por esto Jesús les había dicho a los presentes en el momento de su ascensión que antes de empezar a predicar esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo. El predicar con demostración del Espíritu y de poder no fue un principio que siguió Pablo porque a él le pareció bien. Este patrón que seguía la expansión de la iglesia, vamos a hacer un breve recordatorio para que nos demos cuenta de que fue lo que ocurrió en cada momento en el que la iglesia se expandió de una manera asombrosa. El día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los presentes y ocurre el milagro de las lenguas en la que 11 nacionalidades diferentes escuchan hablar en Galileo, pero todos escuchan como si estuvieran hablándoles en su propio idioma. Después de este tremendo milagro se convierte en 3,000 personas. Poco tiempo después, el concilio amenaza a Pedro y a Juan para que no prediquen. Así que la iglesia, como humanos que eran, tenían miedo y se reúnen para orar. Pero ellos no oran para que cese la persecución, sino que ellos oran para tener valor de predicar con denuedo la palabra. Cuando terminan de orar, el lugar en el que están reunidos tiembla y son todos llenos de poder y de valentía. Y todos comienzan a predicar el Evangelio. Hemos visto cómo después de la sanidad del cojo se convirtieron entre 2 y 5,000 personas. Esteban, cuando predicaba, hacía prodigios y señales y se convertía en gran cantidad de personas. Felipe predica en Samaria y le acompañan muchos milagros, así que gran parte de la provincia de Samaria se convirtió al cristianismo. Los cristianos que vivían en permanente comunión con Cristo y con el cuerpo de Cristo estaban tan unidos entre sí que Lucas en Hechos 4 dice que todos eran de un corazón y un alma, es decir, había una unión real, física y espiritual entre todos los cristianos. Y de esa manera todos vivían en la dimensión de lo sobrenatural,
porque tenían permanentemente comunión con Jesús. Y como Jesús es sobrenatural, Dios respaldaba a sus hijos, no solo a sus siervos. Es un grave error pensar que Dios solo respalda a sus siervos. Dios respalda a todos aquellos que predican la palabra, que dan testimonio de su fe, sean ministros reconocidos o no. Dios respaldaba a sus hijos con señales, prodigios y maravillas. Por eso la iglesia tuvo una expansión tan asombrosa, que no se queda en lo que hemos visto hasta ahora, sino que siguió mucho más y que veremos más adelante. Así que si quieres poder experimentar lo sobrenatural en tu vida y quieres ser parte de la expansión de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, yo reconozco mis pecados y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Y te pido que tú entres en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Y te pido, Señor, que tú tomes el control de mi vida. Que yo pueda experimentar lo sobrenatural en primer lugar en mi vida, Señor, por mi comunión contigo, porque tú seas el Rey, Señor, de mi vida. Desde hoy y para siempre, Señor, te entrego mi corazón y te entrego todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados como llaneros solitarios. Pero si no has hecho hoy la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Es lo más importante que vas a hacer en tu vida. Porque cualquier cosa que hagas aquí en la tierra tiene fecha de caducidad, porque el día que te mueras se quedará aquí en la tierra. Pero si aceptas a Jesús en tu corazón, eso no tiene fecha de caducidad, porque trasciende el hoy y el ahora y te lleva a la eternidad, a una eternidad con Cristo. Así que si no has hecho la oración, te recomiendo que lo antes posible puedas hacer una oración que salga de tu corazón, o puedas volver a escuchar esta oración y repetirla de corazón. Muy importante también es que compartas este culto en tus redes sociales para que el Evangelio pueda seguir extendiéndose a través de Internet. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque este domingo próximo, por motivos personales, no tendremos culto presencial en este lugar. Así que nos uniremos por Facebook a la iglesia del Puerto de Sagunto. Aquí volveremos a tener culto presencial el domingo día 30 de junio. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena. .jimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.